La admiración y agradecimiento con el personal de la salud por el esfuerzo realizado hasta ahora es muy grande. No nos cansamos de decirles gracias. Y seguimos el camino de la protección, porque anhelamos continuar viviendo y tener momentos que atesoramos. Ustedes y nosotros podemos seguir tratando los desenlaces fatales de un TEF en nuestro país, con la seguridad que el medicamento funciona en los pacientes que se lo toman sin alterar su calidad de vida. Xarelto, protección que salva vidas. Muy buenos días. Hoy vamos a hacer como la reunión de compartida con el Servicio de Medicina Vascular y la idea es responder a una pregunta clínica que en general la vamos a enfocar para búsqueda de dos trombofilias adquiridas, como es el cáncer y el síndrome antifosfolípido, después de revisar un caso clínico y vamos a dejar espacio como a la discusión. Así que al final, bienvenidos todos como a participar. Va a presentar el doctor César Cediel, que es fellow de segundo año de medicina vascular. Bueno, muchas gracias, doctora. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la actividad propuesta para el día de hoy sobre la evaluación en los pacientes de factores de riesgo para tromboembolismo de tipo adquiridos. Muy bien. Entonces vamos a empezar con una viñeta clínica, un resumen muy corto, en aras de dar tiempo a la discusión. Se trata de una mujer de 62 años que en consulta por cuadro de 5 meses de astenia, deterioro progresivo de su clase funcional, palidez y pérdida de 8 kilogramos de peso. En la revisión por sistema no mencionó síntomas como fiebre, episodios de síncope, cefalea, melenas, hematemesis, rectorragia, sangrado de origen genital o la aparición de equimosis. Con antecedentes de patologías pues, hasta el momento benignas, como un nódulo tiroideo de seguimiento hace muchos años, hipertensión arterial, gastritis, una hernia tal, síntomas de reflujo, así como un trastorno de ansiedad, y venía manejada crónicamente con enalapril, sertralina y omeprazol. Tiene antecedentes quirúrgicos de una fístula rectovaginal, intolerancia al metoprolol, como tal alergias no, dos partos normales, sin pérdidas fetales reportadas, antecedentes familiares de hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria, no de enfermedad trombótica ni alguna otra patología, hasta el momento resaltada, y cuando se evalúa se le hacen paraclínicos, de entre ellos a resaltar un hemograma con una hemoglobina de 6,6, un volumen corpuscular medio bajo, un ancho de distribución eritrocitaria de 19, con trombocitosis, las plaquetas en 544.000 y unos leucocitos con un diferencial prácticamente normal. Se indican estudios de causas carenciales y se encuentra una ferritina realmente baja, por lo cual se le hacen estudios endoscópicos, los cuales no muestran una fuente objetiva de sangrado, y además por los síntomas constitucionales se le realizan estudios de tomografía en tórax y abdomen, que encuentran como un hallazgo incidental una trombosis aguda de arterias pulmonares y una trombosis crónica de arteria renal izquierda y gonadal ipsilateral. Por lo tanto, además de los estudios y el tratamiento que requieren los pacientes en estos casos, surgió la pregunta por el grupo tratante: ¿cuál debería ser la evaluación de un paciente con un tromboembolismo venoso por factores de riesgo adquiridos? Por lo tanto, vamos a enfocarnos en 6 puntos o 6 mensajes en la mañana de hoy. Y el primero es que para pacientes con trombosis venosa profunda provocada, la evaluación de trombofilias definitivamente no está recomendada. La tasa de detección de un cáncer oculto entre 12 meses después de una enfermedad tromboembólica venosa no provocada es del 5% aproximadamente. La evaluación del factor de riesgo asociado a la enfermedad tromboembólica venosa se debe enfocar en el interrogatorio, examen físico, pruebas básicas de laboratorio, de imágenes y cribado
para edad y sexo en caso de búsqueda de nucleácidos. La determinación de la mutación B617F del gen JAK2 se debe tener en la cuenta para el estudio de trombosis del lecho venoso esplácnico. El enfoque de la trombosis in situ inusual se deben tener en cuenta factores locales y factores sistémicos. Y finalmente, el último mensaje va a ser que el estudio del síndrome antifosfolípido en trombosis venosa profunda no provocada no se debe hacer de rutina y aquí podría tener algún papel importante en el estudio de las trombosis en sitios inusuales. Entonces, empecemos con el primer mensaje. Para pacientes con trombosis venosa profunda provocada, la evaluación de trombofilia no está recomendado. Esto basado en que primero vamos a mirar algunas definiciones de qué son los factores mayores y qué es un factor menor. Un factor mayor es aquel que tiene el riesgo de tener una recurrencia de casi el 50%, si se suspende la terapia antes de los 3 meses, o es aquel que tiene un aumento de 10 veces el riesgo de tener un primer evento trombólico venoso. Entonces, es un factor que realmente es muy importante, sobre todo en los momentos agudos. De ahí la importancia de prevenir la suspensión temprana de los anticoagulantes o evitar la dosis terapéutica en estas poblaciones, sobre todo en los primeros meses. Un factor menor, aunque también tiene un riesgo de recurrencia, el tiempo ya no es tan largo como 3 meses, sino hasta 2 meses, y la posibilidad de que tenga un primer evento tromboembólico venoso cuando está presente está entre 3 y 10 veces el riesgo. Entonces podemos ver los factores de riesgo, los podemos dividir en factores de riesgo persistentes o transitorios. Persistente mayor podríamos mencionar como el cáncer, específicamente no es que haya tenido un cáncer ya se resolvió, ya está en remisión, sino es un cáncer que se encuentre sin tratamiento, que esté en recaída o progresión o que tenga tratamiento en curso. Y un factor transitorio mayor, podríamos mencionar la cirugía mayor, aquella que cumpla las siguientes características: que tenga una anestesia superior a 30 minutos, que tenga postración en cama más de 3 días por una enfermedad aguda, o en aquellos pacientes que se haya realizado cesárea. Como factores menores, persistentes y transitorios, podemos ver en los persistentes la enfermedad inflamatoria intestinal, la parálisis o parálisis de miembros inferiores, la falla cardíaca, la obesidad, la disminución de la filtración glomerular, la historia familiar y así como la presencia de otras trombofilias. Respecto a transitorios menores, aquellas cirugías con anestesia menor de 30 minutos, inmovilización menos de 3 días, viajes prolongados, terapia hormonal, embarazo o puerperio, trauma en el miembro inferior con movilidad reducida y una lesión en la pierna asociada a movilidad reducida de al menos 3 días. Esto se pueden considerar factores transitorios menores. ¿Y esto por qué no estudiarlo? Porque los tiempos de anticoagulación ya están definidos basados en la recurrencia de estos pacientes al finalizar aproximadamente 3 a 6 meses de que puede durar un tratamiento primario. Entonces, un tratamiento primario por una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar por un factor transitorio o un factor de riesgo crónico o un factor no provocado, por lo general van a tener el mismo tiempo de tratamiento primario. Esto basado, por ejemplo, en el caso de los factores de riesgo transitorios, en más de 19 revisiones sistemáticas, 10 ensayos clínicos con un total de 2.857 pacientes, donde quiero mostrarles algo muy importante, que el riesgo de recurrencia al año, si bien en general puede llegar hasta el 4%, específicamente para una trombosis venosa profunda, llega al 2% al año, y a 3 años puede llegar incluso al 3%, similar a la de la población general. Sin embargo, miren la posibilidad de sangrar en estos pacientes. Si continuamos con la anticoagulación y decidimos que hay que hacer estudios y no le queremos retirar la anticoagulación al paciente, a pesar de que hay un claro evento o un claro factor provocador, miren cómo puede llegar el riesgo de sangrado a ser casi similar al riesgo de trombosis, donde el beneficio clínico neto no va a ser el mejor. Diferentes cuando encontramos factores crónicos, como por ejemplo puede ser el cáncer, donde sí vemos que la recurrencia al año puede llegar a ser al 10%, incluso en otras circunstancias hasta el 30% en 5 años, y que sí supera el riesgo de sangrado al usar estos anticoagulantes. Y vemos en factores de riesgo no provocados, que es la mayoría de pacientes que nos encontramos en la práctica clínica,
Esto puede llegar a ser el 7.4% al año, con el 4.1% en el caso de trombosis venosa profunda, que supera definitivamente el riesgo de hemorragia. Y miren que después de terminar el tratamiento primario, las recomendaciones de la Sociedad Americana de Hematología, su recomendación número 18 también nos comenta que cuando el paciente tiene un factor crónico, probablemente el tratamiento va a continuar. Esto, por supuesto, con una certeza moderada en la evidencia de los efectos, esto le da una adecuada recomendación, y esto, por supuesto, valorando el riesgo-beneficio, siempre valorando el riesgo de sangrado, y hacer reevaluación en los pacientes al menos una vez al año. Esto basado también en 19 revisiones sistemáticas, 13 ensayos clínicos aleatorizados con cerca de 8.500 pacientes, donde el riesgo de recurrencia al año fue cercana al 10%, con tasas de sangrado que eran inferiores a, que hacían que el beneficio clínico neto fuese superior al tratar estos pacientes, donde existía una disminución del riesgo relativo tanto para embolia pulmonar como para trombosis venosa profunda, y por supuesto va a aumentar el riesgo de sangrado respecto al paciente que no toma anticoagulantes, pero el beneficio sigue siendo superior. Eso respecto a los factores crónicos, y a los factores no provocados vemos que también sugieren continuar tratamiento indefinido. Esto, por supuesto, basado en el riesgo de sangrado y en las decisiones del paciente, con el análisis similar. Sin embargo, la tasa de recurrencia vemos que es 7.4%, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esos casos, en esos pacientes, no es necesario hacer estudios más allá de conocer el factor que provocó la trombosis. Pues de eso con eso es lo que vamos a utilizar para poder mirar cuál va a ser su recurrencia. Segundo mensaje. Entonces, la tasa de detección de cáncer oculto después de un evento tromboembólico venoso no provocado es aproximadamente el 5%. Miramos, esto es el registro Riete a marzo 31 del 2021, o sea, a finalizar el mes pasado. El registro Riete vemos cómo, sin importar el edad o sexo, la mitad de las trombosis siguen sin tener un factor de riesgo conocido, casi 45%. Vemos cuando miramos los hombres, encontramos tasas similares, casi el 50%, y las mujeres el 40%. Si bien vemos que hay un porcentaje alto de pacientes con cáncer, tanto en mujeres como en hombres, esto es porque estos cánceres estaban clínicamente manifiestos al encontrarse el evento trombótico. El paciente o ya tenía el cáncer conocido, o el paciente hace la trombosis durante el tratamiento, o el paciente clínicamente se encontraba hospitalizado, o su sintomatología orientaba a que el paciente tenía un cáncer activo. Entonces, dentro de los cánceres más asociados, el cáncer colorectal y el de pulmón y mama son como de los más frecuentes en población general. Para hombres, vemos como el pulmón, próstata y colorectal sigue siendo muy importante, no olvidar la vejiga, que también es importante evaluarlo. Respecto a mujeres, mama, cáncer colorectal, útero y pulmón han ido también tomando fuerza. Sin embargo, cuando evaluamos, en el registro Riete se evalúa al año cuántos de estos pacientes no tenían el cáncer al momento del evento trombótico, al momento índice, sino que lo desarrollaron un año. Vemos cómo las tasas llegan a ser el 4.4%, lo que mencionaba en el mensaje anterior, que era cercanas al 5%, y de los que se encontraron a través del tiempo fueron sin importar edad o sexo, el pulmón, colorectal y hematológicos. Respecto a si eran hombres, pulmón, próstata y colorectal fueron los más frecuentes, con una tasa al año de aparición de cáncer no se diagnosticó al inicio, el 5%, y en mujeres del 3.771%, los tres más comunes fueron colorectal, mama y pulmón. Entonces, para tener unos datos, esto vemos como el cáncer oculto en promedio llegó a ser el 5.2% en pacientes con tromboembolismo no provocado. Esto sí aumenta en casos de, si el evento es recurrente, ya ahí debemos mirar con otros ojos este paciente. Sin embargo, a pesar de eso, tampoco las pruebas de tamizaje invasivas de entrada en todos los pacientes van a ser útiles. La edad parece ser el único factor de riesgo consistente con mayor riesgo de aparición de cáncer oculto, y por ejemplo, no importa el sitio, si el paciente debuta con TBP o con TEP, las
las tasas son similares, 5.2 y 5.6%. Entonces, esta revisión del año pasado, el año 2020, nos muestra cómo el factor de riesgo que más consistente se ve en los estudios es la edad, sobre todo en los pacientes entre 60 y 70 años, son de los grupos que más vamos a ver que se detecta cáncer oculto. Miremos que entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia, ligeramente superior hacia los hombres. Si el evento fue usando terapia hormonal, pues eso quizás le quita importancia no le quita importancia, disminuye la probabilidad, perdón, de que sea provocado por un cáncer oculto. Y si la presencia de otros factores de riesgo como el tabaquismo podría ser una condición que esté asociada a la aparición de neoplasia. Sin embargo, esto no ha sido consistente en todos los análisis que se han realizado. Esta es una revisión muy bonita, publicada en el año 2008 en Annals of Internal Medicine, que nos muestra cómo los estudios en promedio los pacientes tenían una tasa del 5.4%, hasta puede llegar incluso hasta al 8%, pero no llega a ser tan amplia como se pensó en algún momento, de que los pacientes que tienen una trombosis no provocada deberíamos hacerle estudios totalmente invasivos porque la tasa de cáncer oculto no diagnosticado al momento del evento índice podría ser muy alta. El tercer mensaje que les vengo a traer hoy es que la evaluación del factor de riesgo asociado a la enfermedad trombólica venosa cuando buscamos cáncer se debe enfocar sobre todo en el interrogatorio, examen físico, pruebas básicas de laboratorio, así como radiografía de tórax o cribados de edad y sexo. Entonces vemos cómo hay dos grandes estudios muy interesantes, hay metaanálisis sobre estos también, pero quise traerles dos, el estudio SOMIT. Este es un estudio donde se evaluaron aproximadamente 100 pacientes en cada uno de los dos brazos. En el estudio extensivo a los pacientes le hacían tomografía y le hacían endoscopia, colonoscopia, le hacían otros estudios de imágenes, y en el grupo de control simplemente los exámenes básicos que acabé de mencionar. En ellos, si bien hubo una mayor detección de cáncer en el seguimiento, esto no tuvo repercusión en la mortalidad en los pacientes a los cuales se diagnosticó respecto a un screening o más temprano o más invasivo en cualquiera de los dos brazos. No hubo diferencias significativas en la mortalidad. Con este estudio, inicialmente se publicó en el 2004, quedó la duda si realmente deberíamos hacer entonces estudios invasivos, porque hubo subanálisis que decían que, bueno, podría valer la pena en algunas poblaciones hacerle estudios invasivos de manera rutinaria. Sin embargo, este estudio publicado en el año 2015, el estudio SOME, nos muestra cómo se aleatorizaron dos grupos más grandes. Estos fueron de 400 pacientes aproximadamente cada uno de los brazos, con una promedio de 53 años, con mayor cantidad de hombres en cada uno de los brazos, esto en población sobre todo caucásica. Vemos cómo estos pacientes, cuando presentaron el evento, la mayoría de los eventos fueron trombosis venosa profunda y con menor proporción de trombosis venosa profunda con embolia pulmonar o embolia pulmonar sola. Y vemos cómo la detección de 400 aproximadamente en cada brazo, la aparición de cáncer fueron 14 al total del seguimiento en los pacientes que le hicieron estudios limitados, y en los pacientes que le hicieron estudios limitados más estudios de tomografía la detección fue de 19 pacientes. Esto realmente evidenció que hacerle estudios invasivos a los pacientes no aumentó la probabilidad de detección de cáncer oculto. Incluso durante el seguimiento, al paciente se le hizo un seguimiento a un año. Estos pacientes, vemos cómo la detección de nuevas neoplasias fueron relativamente similares. En las leucemias agudas fueron uno en cada uno de los brazos, las neoplasias ginecológicas fueron una en cada uno de los brazos. El melanoma se detectó en un caso de los 400 pacientes que estaban presentes en el estudio. El colorectal fue uno en cada uno de los brazos, la próstata también fue uno adicional, y el pancreático, curiosamente, se detectó en el grupo de estudio de screening limitado. Entonces, algunos autores dijeron, bueno, pues entonces hagámosle a los pacientes PET-CT, hagámosle un PET-scan, busquémosle
la localización probable de mayor con metabolismo, y ahí enfoquémonos en tomarle biopsia a los pacientes. Bueno, esto se le realizó a los pacientes, fueron aproximadamente 200 personas en cada uno de los brazos, y sí hubo mayor detección de lesiones sugestivas de neoplasia. Sin embargo, cuando le hicieron test no invasivos, vieron que las tasas fueron similares en ambos brazos. 43 pacientes requirieron un estudio adicional aparte del PET. El principal fue la ecografía de abdomen y pelvis, mientras que en los estudios donde no se hizo el PET, fueron también similares, 47 pacientes. Por lo tanto, no aumentó la cantidad de estudios no invasivos para la detección de neoplasia, pero sí aumentó la cantidad de estudios invasivos. Y quiero que miremos una cosa acá. El asterisco representa que en los estudios invasivos en los cuales se detectó el cáncer, y en los puntos, los estudios invasivos donde la patología era benigna. Vemos que en próstata, de los 16, 3 estudios fueron positivos para neoplasia. En colon no tuvo la misma condición. En páncreas pasó algo similar, uno fue benigna y el otro fue maligna. Y vemos cómo datos similares se encontraron en los estudios invasivos en el otro brazo. Por lo tanto, el estudio todavía no está claro si añadir PET scan para el estudio de neoplasia oculta en estos pacientes tenga alguna utilidad. Aparte, es un estudio muy costoso, poco asequible. Se están haciendo algunos análisis. Los 12 investigadores, los del estudio SOME, que fue publicado en New England Journal of Medicine, y de PET-CT, están haciendo actualmente un estudio adicional prospectivo, donde están mezclando todas las técnicas en estas poblaciones. Entonces, cuando uno dice, no, vamos a hacerle tamizaje para vida de sexo, eso puede ser muy amplio. Esto no sale más allá de lo que traigo para la charla, pero sí siempre se sugiere estar al día. Pues esto cambia mucho. El término tamizaje siempre es motivo de controversia en todas las reuniones donde se tocan estos aspectos. Por ejemplo, ¿cuál sería la utilidad de mandar una prueba de sangre oculta en un paciente que tenga antecedentes familiares de neoplasia, del colon, o en un paciente que ya viene con anemia, si ya viene con 6 de hemoglobina? ¿Cuál es la utilidad de indicar una prueba de sangre oculta, etcétera? Esto, por supuesto, cambia día a día, y esta me parece una de las páginas más interesantes para consultar en la guía del NSCN. Entonces, hasta el momento, vamos resumiendo lo que hemos hecho. Entonces, cuando vemos el estudio limitado y estudios apropiados para la edad, vemos que en los eventos provocados no se deben realizar más allá de los programas nacionales para la prevención del cáncer. Cuando vemos un evento no provocado, se recomienda el estudio básico limitado y el tamizaje para la edad. Si es recurrente, probablemente haya que mirar pruebas adicionales. Ya vimos que quizás en los recurrentes hay que tocar las cosas un poco con más cautela para tomar mejor las decisiones. Y cuando vemos trombosis en sitios inusuales, aparte de esto, vemos que ya aparece la mutación B617F del JAK12. Vamos a ver por qué aparece esto. Entonces, es que la determinación de la mutación B617F del gen JAK12 se debe tener en la cuenta para el estudio de la trombosis del lecho venoso esplácnico. ¿Y esto por qué? Esto es un análisis muy, muy interesante, realizado en el año 2009, publicado en la revista Blood, donde se incluyeron 3.508 pacientes, de los cuales 831 pacientes tenían trombosis venosa del lecho esplácnico, de los cuales 280 tenían la mutación con una prevalencia del 32%, pero ojo, y esto es algo muy interesante, el 52.4% de los pacientes que tenían la mutación no tenían un diagnóstico de neoplasia mieloproliferativa en el momento de la presentación. Entonces, estos son los casos que vemos del paciente con una trombosis no explicada de vena esplénica, de vena porta, donde el hemograma es aparentemente normal, y los autores mencionan que en muchas ocasiones la hipertensión portal generada por estos eventos trombóticos pueden distraernos o pueden generar alteraciones hematológicas que no permiten ver claramente la repercusión en el cuadro hemático de estas neoplasias mieloproliferativas. Entonces, esto sí es importante para el lecho venoso esplácnico, pero cuando se intentó evaluar en otros lechos, como por ejemplo en trombosis venosa profunda, de miembros inferiores o embolia pulmonar, la prevalencia apenas era del 0.8%, 0.8%.
para trombosis de senos durares era 2.5% y para trombosis venosas de la retina era 0.9%. Por lo tanto, fuera del lecho espláncnico en un paciente con trombosis de sitio inusual, probablemente hacerle de rutina a todos los pacientes YAC2 no va a ser útil. Muy bien, el quinto mensaje es que el enfoque de la trombosis in situ inusual se deben tener en cuenta factores locales y sistémicos. No todo paciente que debute con una trombosis in situ inusual debemos de una vez colocarle rótulo de trombofilia y colocarle y pedirle proteína C, proteína S, factor. No, eso debemos siempre recordar que estas trombosis tienen cada trombosis in situ inusual tiene una epidemiología, unas características y un comportamiento distinto. Entonces, por ejemplo, por darles ejemplos de factores mecánicos o locales, la trombosis del miembro superior debemos siempre mirar si el paciente tuvo catéteres centrales o catéteres periféricos, catéteres centrales de inserción periférica, si el paciente tiene opérculo torácico y demás. Los estudios de trombofilia de los pacientes con trombosis del miembro superior han dado datos contradictorios. En algunos no han mostrado diferencias y en otros sí han mostrado diferencias. Por lo tanto, hasta el momento ni siquiera es claro cuál es el papel de estudiar trombofilias en estos pacientes. Por ejemplo, la trombosis de la vena porta, la cirrosis, la enfermedad crónica hepática, esta puede generar también trombosis por el flujo lento, por las características hematológicas que tienen los pacientes con cirrosis. Por lo tanto, también debemos tenerlo en cuenta al momento de evaluar la trombosis in situ inusual, los factores locales. Otro, por ejemplo, puede ser la oclusión de la vena en la retina. Entonces vemos un paciente que hace una oclusión de la vena de la retina y una vez pensamos que el paciente tiene una neoplasia y pensamos que el paciente tiene una deficiencia de algún factor de las trombosis heredadas. Sin embargo, no debemos olvidarnos que estos pacientes de por sí pueden hacer trombosis por factores locales como el glaucoma, patologías inflamatorias propias del ojo, o incluso hay asociación con enfermedades sistémicas como la hipertensión, diabetes y lipidemia en la aparición de trombosis de la vena de la retina e incluso hasta en pacientes con preeclampsia también. Entonces, siempre tener en la cuenta los factores locales. Entonces, mensaje número 6, en los pacientes con SAF trombótico, debemos tenerlo en qué paciente y a quién pedirle los estudios del SAF. Entonces, este mensaje sobre todo es para, debemos buscar en pacientes menores de 50 años quienes tengan el primer episodio de tromboembolismo no provocado, aquellos que tengan un evento cerebrovascular isquémico o un ataque isquémico transitorio o cerebral transitorio o algún otro tipo de isquemia cerebral, en pacientes jóvenes con trombosis arterial en otros sitios distintos al sistema nervioso central, en trombosis asociadas a a un factor provocador desproporcionadamente leve, ¿no? Es que, doctor, yo iba caminando, me esguincé el tobillo y ahora, mire, tengo una trombosis en la femoral y en la ilíaca. Entonces, cuando hay un factor desproporcionadamente leve y el paciente tiene una trombosis, debemos evaluarlo también, sobre todo cuando tienen algún otro hallazgo sugestivo, como livido reticular, que tengan artralgia, artritis, caída del cabello, fotosensibilidad, úlceras orales, rash, trombocitopenia, TTP prolongado no provocado por anticoagulantes u otras manifestaciones de autoinmunidad. También debemos tenerlo en cuenta en el estudio de la trombosis in situ inusual, guardando las distancias, como mencioné hace un momento, de la búsqueda de factores locales, cuando vemos allá trombosis microvascular o cuando vemos enfermedad trombólica recurrente no explicada por anticoagulación subterapéutica, mala adherencia o malignidad. ¿Esto es por qué? Porque si bien los factores de riesgo, por ejemplo, los trombofilias heredadas aumentan la probabilidad de tener un primer evento, no se han asociado de una manera consistente en los estudios con eventos recurrentes. Y es que en el síndrome antifosfolípido podemos encontrar hasta el 10% casi en la población sana anticuerpos, sobre todo anticuerpos anticardiolipina. Esto detectado por el doctor Vila en el año 94 en estudios de muestras en pacientes que donaron sangre. Hay 9% de prevalencia de algún tipo de anticuerpos del síndrome antifosfolípido, 9% de prevalencia cuando el paciente tiene un primer evento trombótico. Miremos que es muy similar a los que podemos encontrar en población sana, mucho cuidado. Esto publicado por el doctor Miranda en el año 2019. El 60% de estos pacientes tenían un solo marcador positivo, el 25% eran doble positivos y el 15% eran triple positivos. Sin embargo, esto hay que tocarlo con mucha cautela porque sí hay estudios que parece que el tipo de anticuerpo encontrado se relaciona con la mayor probabilidad de tener un evento trombótico. Por ejemplo, si encontramos títulos medios o altos de
anticardiolipina, el riesgo relativo podría ser IgG específicamente, el riesgo relativo podría aumentar a 2. Cuando encontramos el anticoagulante lúpico, este riesgo relativo estaría entre 6 y 8, tener un nuevo evento trombólico venoso, y cuando es triple positivo, esto puede llegar incluso a ser hasta el 30%, en especial si hay anticuerpos IgG. Parece que los anticuerpos IgG tienen mayor riesgo de desarrollar nuevos eventos trombóticos. Este otro estudio publicado en Blood del año 2018, muy interesante también, donde a los pacientes que tuvieron eventos trombóticos se analizaron si no tenían anticuerpos antifosfolípidos, si tenían anticuerpos antes o después de 3 meses, si tenían persistencia de los anticuerpos, y encontraron que aquellos pacientes que tenían persistencia de anticuerpos del mismo o de distintos, pero persistencia de los anticuerpos, tenían mayor riesgo de trombosis. Sin embargo, esto no representaba sino el 10% de la población, o sea, se repite el mismo 10% de los pacientes con un evento no provocado. Entonces, ya para terminar, pues recordar los mensajes: los pacientes con trombosis provocada, definitivamente no hacerle estudios adicionales. La tasa de detección del cáncer oculto al año no llega al 5%. La evaluación debe ser una evaluación limitada, y de ahí pues mirar qué otras recomendaciones o otros estudios podríamos hacer, porque no está de más hacer estudios complementarios. El JAK2 es importante, en especial en la trombosis de sitio inusual, pero el lecho esplánico no tanto ha sido importante en otros lechos. El enfoque diagnóstico del trombosis del sitio inusual, no debemos olvidar los factores locales, que también son muy importantes, y en el estudio de síndrome antifosfolípido no debemos mandárselo a todos los pacientes de forma rutinaria. Entonces, conclusiones personales: aún existen datos por conocer respecto al origen de los eventos trombóticos sin un factor provocador, ya que ni las trombofilias heredadas o adquiridas logran explicar hoy casi la mitad de los eventos. Las listas de chequeos que veíamos antes de proteína CS, antitrombina, factores, etcétera, que repetíamos cada cierto tiempo y que se veían y se chuleaban, no siempre aportan datos que permitan cambiar los resultados clínicos en los pacientes con enfermedad trombólica venosa, y hasta el momento las decisiones terapéuticas se deben basar en el riesgo de recurrencia, del factor provocador inicial, riesgo de sangrado, factores relacionados con los fármacos como el acceso a los mismos, la adherencia vía de administración y los deseos del paciente. Muchas gracias. Muy bien, César. Bueno, te felicito. Muchas gracias por la presentación. Creo que todo quedó muy claro y puntualizaste los temas más importantes para analizar el caso. No sé si tengan alguna pregunta o si los panelistas quieren hacer una apreciación con relación a algo adicional o algo que sea proyecto de presentación. Buenos días, David, y buenos días a todos. César, muy buena la presentación y la revisión. Basado pues en el concepto y en los de trombosis venosa profunda no provocada y continuidad con el tratamiento anticoagulante, inclusive extendido de profilaxis, veo que el Riete maneja un porcentaje casi del 50%. ¿Tú crees que nosotros estamos haciendo esa terapia extendida en esos pacientes provocados, o falta de pronto un poquito mayor énfasis en ese tipo de pacientes? Sí, doctor, lastimosamente, por supuesto no es la mejor evidencia, no es hablar de la experiencia personal, pero sí vemos en los servicios de medicina vascular, de medicina interna, que se extienda la terapia en los pacientes con factores de riesgo provocados. Vemos como, por ejemplo, pacientes con factores claramente provocados, como un puerperio, como en el embarazo, estos pacientes terminan recibiendo anticoagulantes por muchísimo tiempo, incluso sin tener en cuenta el riesgo de sangrado, los deseos del paciente, que son como las tendencias a tener en cuenta para poder tomar este tipo de decisiones. Entonces, sí, el registro Riete nos refleja que todavía estos pacientes están recibiendo tratamiento prolongado sin requerirlo siempre. Claro que es importante que estos factores provocados, hablando de los transitorios, ¿no? Porque los persistentes, pues vemos que hay poblaciones como en el cáncer que se podrían beneficiar de terapias más largas, con una evidencia sólida hasta 6 meses y todavía con evidencia por conocer después de los 6 meses. César, te pregunto algo con relación a los exámenes que deberíamos de pedir básicos, que muy claro, no estoy hablando de tomografías,
sino de los exámenes básicos que se le debe pedir a un paciente mayor de 50 años que tenga un tromboembolismo venoso no provocado. Cuando uno mira los estudios, hacen como un resumen de los exámenes que solicitaron, pero y colocan, por ejemplo, no sé si de pronto en los apéndices o algo, o tenemos claridad para decirle al público qué exámenes básicos se le deberían de pedir a esos pacientes. Ah, sí, claro, claro que sí. Sí, sí, con mucho gusto. Miren, los exámenes básicos están limitados a la realización del hemograma. La interpretación del hemograma es muy importante porque el análisis de cada una de las líneas nos va a dar nos va a orientar a si el paciente requiere algún estudio adicional o no. El segundo grupo de análisis que mencionan la mayoría de autores es los estudios de la función hepática. Ellos, perdón, aquí en la parte inferior vemos cuáles son las que en la mayoría que se repite, y aparte del conteo normal, vemos que la función hepática se repite en la mayoría de análisis. Esto porque ellos dicen que pueden encontrarse marcadores indirectos de compresión hepática o enfermedad sistémica con compromiso hepático, entonces siempre recomiendan la realización de transaminasas fosfatasa alcalina específicamente y la bilirrubina, aunque no se ve en todos los artículos que se mencionan, pero sí se ve también. Respecto a lo otro, miren algo que es muy importante, la realización del parcial de orina. Un parcial de orina sencillo nos va a orientar sobre las características del sedimento, la presencia de proteinuria, que nos puede orientar también y enfocar este paciente en otras direcciones, no solamente en neoplasia, sino también en otras enfermedades que puedan generar algún tipo de proteinuria. Finalmente, dentro de los exámenes básicos aparece el calcio. Miren que el calcio es algo y este sí se ve en todos los reportes en todos los estudios que mencioné en el Summit, de estudios limitados. El calcio nos puede indicar si hay hipercalcemia, por eso ellos también incluyen dentro de la función hepática la albúmina, algún tipo de neoplasia con compromiso óseo, y estos recomiendan en la presencia de hipercalcemias buscar patologías benignas, pero sobre todo orientados a la búsqueda de patologías malignas y hacer el enfoque de las lesiones encontradas, tanto si son lesiones líticas, hacer el enfoque como el linfoma no Hodgkin, el mieloma, el melanoma, el tumor de las renales, y si son lesiones blásticas, buscar, por ejemplo, próstata, linfoma Hodgkin, entre otras patologías. Entonces, dentro de todo, miren que el calcio se nos olvida en ocasiones pedirlo y nos puede orientar muchísimo y ayudar a diagnosticar mejor este grupo de pacientes. Miren que la ecografía de abdomen no aparece, y en la mayoría de estudios no aparece la ecografía de abdomen. Hay autores que recomiendan no hacerla porque aumentan la cantidad de detección de patología benigna que llevan al paciente a la realización de estudios invasivos, como por ejemplo que vean un hemangioma, un quiste simple en un riñón, o vean un hemangioma, un quiste simple en el hígado, puede llevar al paciente a biopsias y otras alteraciones, o el simplemente hecho de encontrar hiperplasia prostática, que por ecografía se ve con frecuencia, también puede llevar a la realización de biopsias de próstata sin indicación. Miren que no aparecen los marcadores tumorales. En los primeros estudios del año 2004 se aparecía antígeno carcinoma embrionario, CA19, etc., pero no aumentaron la detección de cáncer. Y esto lo vemos cada vez más en las recomendaciones del NCCN, donde incluso hasta el antígeno prostático, por algunos autores, encuentra algo de resistencia para usarse como tamizaje. No sé si eso más o menos responde a... Sí, claro. Yo resaltaría, a veces extrapolando lo que hacemos con el estudio básico de la pérdida de peso, que la radiografía de tórax sí podría ser un examen que podríamos solicitar. No sé qué pienses. Sí, la radiografía de tórax es muy importante en estas poblaciones, no solamente por el hecho de buscar neoplasias, sino otras patologías inflamatorias que puedan generar, o en patologías infecciosas, síntomas constitucionales como la tuberculosis, etc. Sin embargo, ya cada vez vemos más publicaciones sobre el papel de la utilidad de la radiografía de tórax en el tamizaje de cáncer de pulmón. Vemos que hay poblaciones o grupos científicos en el mundo que están evitando su uso como tamizaje y prefieren utilizar la tomografía, el TAC de tórax de alta resolución con de baja irradiación en poblaciones de riesgo, incluso hasta pacientes exfumadores hasta 15 años después de que dejaron de fumar. Entonces, sí tiene importancia en el enfoque de estos pacientes, pero si nuestro interés es buscar neoplasia de pulmón en los pacientes fumadores,
probablemente sí nos vamos a quedar un poco cortos, pero definitivamente como estudio inicial, la radiografía de tórax es excelente método. Muchas gracias. ¿Tengan alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna presentación? Sí, no, la profe, gracias. Pues César fue muy claro, yo creo, con los mensajes que habíamos tenido como objetivo para esta presentación y pues vale la pena como señalarlo otra vez para el público. Entonces, miren que probablemente nosotros no lo tenemos medido en Colombia, pero similar al comportamiento en el RIETE, que es un registro multinacional, no solamente de España, en Europa, vamos a tener un comportamiento similar y la mayoría de eventos no van a ser asociados a un factor de riesgo identificable. O sea, tenemos la mayoría de los eventos no provocados. Sin duda una tendencia, digamos, de uno como médico es tratar de buscar, de tener una explicación. Y cada vez en la literatura es más claro que lo más importante es que esa búsqueda en la mayoría de los eventos, pues primero no vamos a encontrar y segundo, no va a cambiar el manejo. Entonces, lo que nos va a llevar es un incremento en la generación de costos, ansiedad en el paciente, sin determinar, digamos, o que esto nos influya realmente, salvo, digamos, contadas excepciones en la duración del tratamiento y en la selección del tratamiento anticoagulante, que son dos aspectos muy importantes. Entonces, la mayoría de los eventos que ustedes se van a encontrar en su práctica clínica son no provocados y lo primero es evaluar ese paciente respecto al grupo etario para decidirlo, pues probablemente en un paciente mayor de 50 años se nos prenden las luces de un riesgo de enfermedad tromboembólica asociada a cáncer, pero la mayoría de enfermedad tromboembólica asociada a cáncer, el cáncer es fácilmente detectable o está presente cuando el paciente desarrolla el evento índice de trombosis venosa, ya sea embolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Y César fue muy claro en mostrarnos que solamente en el seguimiento no van a ser más del 5, inclusive algunos registros del 10% de los pacientes en que yo voy a detectar una neoplasia oculta en un evento no provocado. Entonces, el mensaje es que tengamos tranquilidad en el momento, digamos, de abordar un paciente con enfermedad tromboembólica no provocada y tengamos claro que lo más importante es iniciar el tratamiento anticoagulante primario, que la mayoría de los pacientes, por el perfil de seguridad, probablemente la mejor elección sea un anticoagulante oral directo y que yo todo mi paciente lo tengo que anticoagular entre 3 a 6 meses. Y dependiendo de ese evento índice es que yo decido extender la terapia anticoagulante. Digamos, no quisimos mencionar lo de trombofilias heredadas, pero lo voy a traer otra vez, y es porque definitivamente es claro que no debemos hacer búsquedas de trombofilias heredadas. Antes hubo un boom muy grande, eso ya lo habíamos revisado en otras discusiones que hemos tenido aquí en el Servicio de Medicina Interna, tratando de encontrarle una etiología al evento tromboembólico que presenta mi paciente. Sin duda, esas trombofilias heredadas están asociadas con el riesgo de presentar enfermedad tromboembólica venosa, pero hasta el momento no inciden o no son un factor independiente de riesgo para determinar la recurrencia. Y en términos de tratamiento, de manejo clínico en enfermedad tromboembólica venosa, a mí lo que me interesa es, dependiendo del riesgo de recurrencia que tiene mi paciente, cómo puede impactar ese riesgo de recurrencia con la terapia, independientemente de la causa. Entonces, iniciar a buscar, digamos que para la población, para los eventos generales, que sería embolia pulmonar y trombosis venosa profunda, trombofilias heredadas, tanto en pacientes con eventos claramente provocados, no está indicado, y en los no provocados, ya el evento, por ser no provocado, me determina de una forma importante el riesgo de recurrencia y ya hay claridad de que probablemente ese paciente se beneficie de un manejo extendido a largo plazo si su riesgo de sangrado es bajo y si el paciente lo desea. Entonces, digamos que el llamado de atención es a que hagamos como un análisis adecuado de los pacientes para no gastar recursos que son innecesarios en la toma de decisiones. Y le agradezco pues al doctor David como por abrirnos también este espacio, a nosotros al grupo de medicina vascular y a César por la revisión. No sé si alguna otra persona o nos quieran hacer alguna pregunta en el chat que podamos darle respuesta. Hay una Sí, pregunta
cayó interesante aquí publicado en el chat, que por ejemplo, como vimos, la anticoagulación con warfarina, el síndrome antifosfolípido, vemos cómo ha sido superior y sobre todo en los pacientes triple positivos, pero cuando el paciente tiene solamente cardiolipinas, por ejemplo, hacen una pregunta en el panel si podríamos utilizar anticoagulantes orales directos o si deberíamos continuar mejor con la warfarina. Bueno, digamos Específicamente él que preguntó por IgM, por ejemplo. IgM, cardiolipina. Exacto, si la IgM es la única positiva, si eso limitaría a usar los nuevos anticoagulantes orales. digamos que esa es una pregunta súper interesante, pero todavía no tenemos respuesta clínica. Con síndrome antifosfolípido solo tenemos un ensayo clínico publicado con rivaroxaban versus warfarina, en el cual los pacientes con fenotipo de alto riesgo, que todos lo conocen muy bien, fueron los que presentaron mayor recurrencia de eventos, pero dado por eventos arteriales. Entonces, digamos que a partir de esto, todas las agencias regulatorias, inclusive el EULAR, nos tiene una alerta para el uso de anticoagulantes orales directos, sobre todo en este grupo de pacientes con fenotipo de alto riesgo. Cuando hay fenotipo de bajo riesgo, que probablemente va a ser un solo marcador, anticardiolipinas IgM, no lo conocemos. Entonces, la recomendación general para todas las personas es que si yo tengo un síndrome antifosfolípido con manifestaciones trombóticas, el anticoagulante oral de elección sigue siendo la warfarina. Ahí hago un asterisco. Si mi paciente tiene adherencia a la warfarina, o perdón, mala adherencia, y eso es una mala adherencia, perdón, no mala adherencia, sino realmente hay una labilidad y una falta de control, TTRs por debajo del 70, por más de estar en una clínica de anticoagulación o con un seguimiento óptimo por personal, digamos, capacitado en el manejo de la terapia anticoagulante, mi paciente no ha desarrollado eventos arteriales y tiene un fenotipo, digamos, de presentación de marcadores de bajo riesgo, uno con el consentimiento del paciente podría considerar utilizándolos en este momento off-label, porque no tenemos evidencia clínica que ese comportamiento que suponemos, digamos, en términos de recurrencia puede ser mejor, van a tener un desenlace adecuado, digamos, en ese subgrupo de pacientes. Entonces, no tenemos la respuesta. Si yo lo decido hacer en un escenario particular en el que el paciente no se logró controlar con warfarina, no la desea, no va a pasar un anticoagulante parenteral, tiene un fenotipo de bajo riesgo sin presentar eventos arteriales y yo hablo claramente con él, digamos, como de la falta de evidencia disponible, sobre todo en el que no quiera seguir warfarina y no se va a poner una heparina bajo peso molecular, digamos que podría ser una opción, pero por fuera de evidencia y teniendo en cuenta, digamos, como la valoración informada con mi paciente en el momento de tomarla. Vienen ensayos clínicos con otros anticoagulantes orales directos, o sea, con apixaban en SAF, y también con rivaroxaban tratando de incrementar la dosis, a ver si de pronto disminuyen las recurrencias, pero probablemente el comportamiento del SAF con manifestaciones arteriales, con el uso de directos, como lo estamos viendo en otros escenarios clínicos, siga siendo como un escenario en el cual todavía tenemos que tener mucha precaución para decirle a un paciente que lo vamos a manejar con directo y no con warfarina. Pero pues es una pregunta que va a ser un debate y que hay que tener cuidado en el momento de tomar esa decisión y siempre con explicación clara al paciente en el caso, digamos, que en ese escenario no decide no continuar con warfarina. Hay dos preguntas en el chat muy interesantes y más que todo hablan con relación al poder que tienen algunos factores de riesgo que pueden ser menores. Y si eso, no hablemos de tratamiento para que sigamos como enfocados en la charla, sino en la búsqueda de otra trombofilia, otro factor de riesgo adquirido. Entonces, para poner un ejemplo, resalto lo que dijo el doctor César en una de las diapositivas en el momento de la charla. Él dijo, si no estoy mal, me corrige, si un paciente menor de 50 años tiene un factor de riesgo que puede ser desproporcionado, probablemente sea un paciente al que le podríamos pedir anticuerpos y anticoagulante lúpico para mirar si tiene un SAF. Entonces la pregunta es, si tiene menos de 50 años, si es un paciente menor de 50 años, le pedirían anticuerpos antifosfolípidos. ¿Se está escuchando mal? Me dijeron. Y profe, se fue como la señal cuando estabas formulando la pregunta, o al menos yo no escuché bien. Bueno, entonces en resumen lo que quería decir es que
En el chat hablaron de unos factores de riesgo que pueden ser menores y que hasta qué punto echarle la culpa a esos factores de riesgo para entonces decir que no voy a estudiar al paciente con los exámenes básicos que dijimos o con los anticuerpos y anticoagulante lúpico para confirmar si tienen SAF. En ese sentido, yo resalto lo que dijo César en un momento de la charla. Dijo, si un paciente menor de 50 años tiene un factor de riesgo que puede ser desproporcionado, se le podrían hacer exámenes para estudiar SAF. Entonces, en ese mismo sentido, cuando yo tengo un paciente mayor de 50 años y tiene un factor de riesgo, como por ejemplo una abuelita que estuvo 2 días en cama porque tuvo un esguince de tobillo y hizo una TBP, sí quedará uno tranquilo con relación a decir con seguridad que esa TBP fue porque estuvo 2 días inmovilizada, o uno debería de pedir esos estudios básicos que no son costosos, no estoy hablando de tomografías obviamente, sino los que mencionó César, a pesar de que es una TDP probablemente provocada. Y lo mismo con pacientes menores de 50 años o una paciente que esté tomando anticonceptivos orales, en el sentido de, si una, entiendo así la pregunta del doctor Peinado, si una paciente con anticonceptivos orales de 30 años me hace una TDP, si yo debería de decir que ese fue factor de riesgo y que es una TDP provocada y no pedir anticuerpos antifosfolípidos ni anticoagulantes. Perfecto. No sé si César quiere agregar o te ayuda ahí a responder. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso del uso de estrógenos o terapia hormonal, cuando se han excluido estas poblaciones de los estudios de trombosis provocadas, sí hay una clara relación de la presencia de estos marcadores. Pero cuando es relacionado con estrógenos, la probabilidad de que sea el factor adicional, el culpable, es muy bajo. Incluso en algunos estudios de recurrencia de Kiron ha mostrado que el hecho de haber tenido el evento relacionado con el uso de estrógenos le da menos riesgo de recurrencia siempre y cuando el paciente disminuya la terapia hormonal y la recurrencia respecto a si la continuara apenas el 20%. Entonces, probablemente en las personas jóvenes con terapia hormonal, ojo, en un tiempo adecuado. No es que llevo 5 años tomando anticonceptivo y después de 5 años hice la trombosis, eso sí me queda a mí grandes dudas de que sea provocado por la terapia hormonal, pero sí en la paciente que hace la trombosis, ojalá en el primer mes o hasta los 3 primeros meses, uno diría que probablemente es una terapia, una asociación con la terapia hormonal, por lo tanto no requeriría más estudios. Siempre hago la aclaración de las pacientes con más tiempo tomando los anticonceptivos que hacen un evento trombótico donde probablemente el anticonceptivo si no sea el factor provocador y si requiera estudios adicionales. Respecto a personas mayores de 50 años con factores transitorios menores, como por ejemplo puede ser 1 o 2 días en cama, un pequeño esguince, el uso de un vendaje, etc. Hay que recordar que la edad es un factor que o sea, mientras más edad tengamos, más probabilidad de tener trombosis. Por lo tanto, los estudios básicos no estarían de más porque siempre queda la duda de si es el solo factor provocador menor el culpable o si es la culpa de varios factores provocadores menores, que es otra de las causas que podemos encontrar. Y en eso debemos enfocarnos mucho. Si fue solamente el esguince, el reposo en cama, o si además tenía un proceso infeccioso activo, estaba tomando algún tipo de tratamiento, etc. No sé, doctora Maribel. Ahí yo creo que hay que verlo no solamente de la etiología, profe David, sino que cuando yo tengo una trombosis venosa profunda, por ejemplo, a diferencia de embolia pulmonar, la trombosis venosa profunda en la gran mayoría de los, o si no es la mayoría de los pacientes, va a ser de manejo ambulatorio. Pero cada vez que usted haga un diagnóstico de una trombosis venosa profunda, especialmente si es proximal, usted debe evaluar la severidad. Cuando yo evalúo la severidad del evento, no solamente evalúo la perfusión de la extremidad, sino que debo evaluar si esa trombosis está asociada a disfunción de órgano. Y eso yo lo debo hacer en todo paciente, independientemente de la edad. Entonces, cuando yo hago los exámenes básicos de disfunción de órgano, que tengo que hacer evaluación del hemograma, función renal, digamos la función hepática, ahí no está, digamos, de forma estandarizada, pero con el uso de anticoagulantes yo debo tener una función hepática basal y evaluación de la función renal y tiempos de coagulación antes de iniciar la terapia anticoagulante. Yo me estoy abriendo un panorama muy grande en el momento de aproximarme a ese paciente, porque yo puedo tener un paciente una mujer de 36 años
que venía tomando anticonceptivos orales y adicionalmente me hace una TBP proximal, yo le hago la evaluación y me llama la atención que tiene un TTP basal prolongado, que tiene una trombocitopenia leve. Esa paciente, a pesar de tener un factor transitorio menor como el uso de anticonceptivos, se me abrieron, digamos, en ese momento de evaluación del episodio agudo, se me abrió el escenario con una probabilidad pretest alta de que esa paciente tiene algo adicional porque tiene disfunción de órgano. Entonces, digamos que un mensaje que quiero que quede claro es que toda esa trombosis venosa profunda en el momento agudo de la detección debe tener evaluación de la disfunción de órgano y que esos son exámenes básicos: hemograma, función renal, función hepática basal antes de empezar la terapia anticoagulante, tiempos de coagulación, y yo tengo que descartar si mi paciente tiene coagulopatía o que tenga alguna alteración que me modifique la terapia anticoagulante. Entonces, si nos vamos a eso, digamos, a pesar de que tengo un paciente de 50 años que presentó una fractura de tibia, peroné, le tuvieron que inmovilizar, hace una trombosis venosa después de la inmovilización, yo le tengo que evaluar disfunción de órgano. Si adicionalmente ese paciente le encuentro una anemia en esa disfunción, miren que ahí me implica hacer una búsqueda dirigida porque le estoy encontrando un marcador de disfunción que probablemente en la revisión por sistemas de ese paciente se me pasó preguntarle algo adicional, porque uno está enfocado, claro, este paciente tenía una inmovilización, no, pero venga, no, sí, doctora, yo desde hace 3 meses vengo perdiendo peso, tengo hematoquexia. Entonces, digamos que es importante, y hay veces uno ve cómo se pierde, de que esos elementos de valoración de disfunción de órgano en el momento agudo del evento tromboembólico no se piden. Entonces, digamos que hay que hacer alta temprana, pero el alta temprana en TBP implica que mi paciente no tenga una flegmasia cerúlea, tenga una extremidad bien perfundida, y por lo menos yo hago una evaluación de que no tenga un compromiso sistémico o que no tenga disfunción orgánica. Entonces, yo en la mayoría de mis pacientes, cuando hago la detección, deben tener esos exámenes básicos. Entonces, no hay solo mirarlo desde la parte, digamos, de la etiología, sino que en el momento que yo hice el diagnóstico, para estratificar, digamos, cómo lo voy a tratar, en dónde lo voy a tratar, yo tengo que pedirlos a todos. Perfecto. Quería hacer, la doctora Diana la pregunta si hay alguna consideración diferente para cuando el paciente tenga una tromboflebitis superficial, una trombosis superficial. Digamos que la trombosis superficial, lo más frecuente es que uno solo lo haga sobre un vaso varicoso, o sea, con un sustrato de insuficiencia venosa. Y eso va a ser la mayoría de los pacientes, y el curso, digamos, dentro de la historia natural de la trombosis venosa superficial es benigno en comparación con una trombosis venosa profunda proximal. Entonces, la mayoría de los pacientes ni siquiera pues hay necesidad de anticoagularlos o darles dosis profilácticas de anticoagulantes. ¿Quién se le prende de pronto a uno atención a que el paciente pueda tener algo adicional? Es una persona, sobre todo joven, menor de 50 años, que presente una trombosis venosa superficial sobre una vena no varicosa. Entonces, digamos que la trombosis venosa superficial como tal no es un marcador clínico de trombosis en síndrome antifosfolípido, pero si yo tengo ese paciente que me está haciendo una trombosis grande, la safena mayor de una safena completamente sana, yo tengo que indagar muy bien que no tenga un estado protrombótico adquirido. Entonces, que me esté haciendo una neoplasia. Entonces, digamos que ese es un signo de alarma que me abre a mí el espacio de interrogar muy bien a mi paciente y tratar de detectar si tiene algunos otros elementos que me impliquen hacer una búsqueda direccionada de algún estado como una trombofilia adquirida. Hay veces yo puedo tener pacientes ancianos que hacen trombosis venosa superficial y tienen varices, pero usualmente cuando la hacen o la hacen muy extensa, uno indaga muy bien y tienen, digamos, ya tienen la manifestación del cáncer. Entonces, viene la señora que tiene las varices, hace una TBS grande de la safena mayor,
y no debemos, digamos, como, a pesar de que usted le está viendo las varices, no debe dejar a un lado el interrogatorio adecuado, porque la señora le dice, ah, no, venga, yo vengo desde hace 3 meses teniendo una hemorragia uterina normal en una anciana de 70 años. Entonces, la manifestación, digamos, de ese evento procoagulante de trombosis asociada a cáncer la está haciendo sobre una vena estructuralmente dañada, pero ella claramente, si yo reinterrogo bien, tengo un sitio de localización, digamos, del cáncer, así tenga varices. Perfecto, profe, muy claro. Profe, la última preguntita como para terminar, ya son las 8, pero me parece importante porque lo he visto que lo solicitan. Vea, en hemoglobinuria paroxística nocturna, por ejemplo, con relación al enfoque de la pancitopenia, aunque hay debate y algunos internistas no están de acuerdo, pero con el grupo de hematología hemos considerado que si la pancitopenia es sola y aislada, sin otra cosa, no deberíamos de pedir una citometría de flujo protocolariamente. No sé si en este caso también, el doctor habló muy bien de la mutación JAK2, pero con relación a la medición de citometría de flujo para buscar a hemoglobinuria paroxística nocturna en un paciente que tenga una trombosis de pronto en sitios inusuales o una trombosis en lechos plagmáticos. Sí, profe, eso definitivamente hay que tener mucho cuidado con pedir ese tipo de estudios, porque podemos encontrarnos con clonas de muy bajo riesgo, muy bajas clonas sin signos de hemólisis intravascular ni ninguna citopenia, y catalogamos al paciente como una trombosis de un sitio inusual o una trombosis recurrente asociado a hemoglobinuria paroxística nocturna cuando el paciente solamente tiene la presencia de clonas sin ninguna manifestación hematológica. Entonces el paciente a veces se va con una ansiedad excesiva, extendemos las terapias anticoagulantes a veces sin indicación o por encima de los riesgos. Estos pacientes muchas veces lo único que requieren es seguimiento por hematología, que le hacen estudios una vez al año, incluso hasta más, o a veces ni se tiene en cuenta. Por lo tanto, en ausencia de citopenias explicadas por otras causas o manifestaciones claras de hemólisis, probablemente el estudio de la trombosis aislada, solita, es la manifestación clínica que menos tiene como repercusión al momento de pedir este tipo de análisis. Por lo tanto, deberíamos evitarlo a menos de que tenga las condiciones hematológicas que había mencionado antes el doctor. No, César, muy bien, Amaro. Yo te agradezco mucho por la reunión y muchas gracias al Servicio Vascular por estas metas de aprendizaje.